En los últimos meses, una campaña viral en Internet, tanto satírica como seria, comenzó a circular con una propuesta llamativa: que Canadá se uniera oficialmente a los Estados Unidos. La idea atrajo la atención de comentaristas políticos, creadores de memes e incluso de algunos analistas estadounidenses que veían en Canadá, con sus abundantes recursos naturales y su sistema político estable, un candidato ideal para la fusión. Pero para muchos canadienses, aquella ocurrencia provocó algo más que risas. Abrió una reflexión mucho más profunda sobre la identidad nacional y el valor de seguir siendo un país claramente distinto de su vecino del sur. Mientras el panorama político en Estados Unidos se ha vuelto cada vez más polarizado, caótico y plagado de crisis, Canadá siempre se ha enorgullecido de su moderación, su civismo y una red de seguridad social más sólida. Y sin embargo, bajo esa superficie tranquila asoma una crisis que refleja con crudeza las mismas sombras de su vecino: la falta de vivienda. La ironía es evidente. Mientras los canadienses celebran mantenerse al margen del desorden estadounidense, las calles de Vancouver, Toronto o Montreal comienzan a parecerse cada vez más a las ciudades que siempre quisieron evitar imitar. My name is Daniela Bavacqua. We've been through a lot. We've been homeless, we've been not homeless, shelters, sexual trauma, a lot of trauma. Drugs, we came introduced by my ex-partner, introduced me to it a couple years ago. I started getting into the down, and it's very hard. I just actually got out of treatment. I did 3 months and I slipped. So I'm back on the down again, but I will get clean again. All right, good for you. It's a very hard drug to come off of. Yeah. Aside is crystal meth. I'm doing that too. I was just locked up in the psych ward for a month and a half because of a psychosis. I was in a psychosis for a month and a half. Never thought I would come out of it, but I did. Yeah, thank God. Some people can stay in a permanent psychosis for life, which is scary. But right from the hospital, I went right to treatment, and then I got a treatment, and I'm here, and I slipped. It's hard. It's very hard. Campamentos, adicciones, enfermedades mentales, desarraigo. Esto ya no es solo un problema canadiense, es parte de la misma tormenta que golpea cada rincón de Norteamérica. Es posible seguir llamando a Canadá un país seguro y estable cuando nunca antes tantas personas levantaban tiendas de campaña en las aceras de las ciudades. La imagen de Canadá en el imaginario global siempre fue la de una tierra de serenidad nevada, política cortés y cobertura sanitaria universal. Durante décadas, los canadienses se han sentido orgullosos de ser los vecinos tranquilos frente al ruido ensordecedor de Estados Unidos. Pero en los últimos años, ese relato impecable empezó a resquebrajarse y pocas cosas lo han hecho más visible que el aumento de la falta de vivienda en todo el país. En 2023 se estimó que unas 265,000 personas en Canadá experimentaron la falta de vivienda en algún momento del año. Eso equivale a casi 1 de cada 150 habitantes, y en cualquier noche más de 35,000 personas carecen de un techo estable. No son solo cifras en una hoja de cálculo oficial, son familias que duermen en sus autos en Nueva Escocia, ancianos encogidos en bancos del centro de Vancouver, jóvenes refugiados en cafeterías abiertas las 24 horas en Calgary. Se trata de una crisis humanitaria del espectro completo que durante demasiado tiempo ha sido tratada como un murmullo de fondo. La pandemia de COVID-19 transformó una catástrofe lenta en una emergencia abierta. Los despidos masivos, el aumento de los alquileres y la presión sobre los servicios de salud mental se combinaron para empujar a miles más a la calle.
Las ayudas extraordinarias como las prohibiciones de desalojo y las transferencias federales de ingresos contuvieron temporalmente la caída. Pero cuando esas redes se retiraron, la realidad golpeó con fuerza y Canadá no estaba preparado. Quizá lo más alarmante es lo visible que en ciudades como Toronto y Ottawa, los campamentos se han convertido en parte semipermanente de los parques públicos. En el célebre Downtown Eastside de Vancouver, las aceras están tomadas por refugios improvisados, carritos de supermercado y la presencia fantasmagórica de adicciones y traumas sin tratar. Incluso ciudades más pequeñas como Kelowna o Barrie enfrentan escenas que hace una década parecían impensables para localidades de su tamaño. Entonces, ¿qué cambió? No existe una sola respuesta, pero algo está claro: la idea de que la falta de vivienda es un fenómeno marginal limitado a quienes tomaron malas decisiones ya no se sostiene. El rostro moderno de la crisis en Canadá incluye adultos trabajadores, estudiantes, madres, solteras, inmigrantes e incluso profesionales, empleados que han quedado fuera del mercado inmobiliario por los precios desorbitados. Esto refleja una realidad creciente que hemos llegado a reconocer a través del documental, pero que ahora sucede aquí mismo bajo la hoja de arce. Algunos aún insisten en decir, al menos no estamos tan mal como pero ese argumento empieza a sonar peligrosamente anticuado. Si la medida del éxito es estar apenas unos pasos detrás de una catástrofe nacional, ¿qué dice eso del camino que estamos siguiendo? Desde una perspectiva personal, tras recorrer varias ciudades, confieso haber quedado sorprendido. Hace 10 años apenas se veían campamentos en el centro de Montreal. Hoy forman parte inseparable del paisaje urbano. Canadá navega en aguas turbulentas en el terreno político y esas olas están golpeando de lleno su panorama de vivienda. A comienzos de 2025, una guerra comercial liderada por Estados Unidos, con aranceles del 25% sobre las importaciones canadienses, sacudió la confianza de los inversores y generó una caída proyectada del 2% en los precios de la vivienda antes de finalizar el año. Aunque las tasas de interés más bajas del Banco de Canadá suavizaron parcialmente el impacto, el episodio dejó en claro lo vulnerable que sigue siendo el mercado inmobiliario canadiense frente a los vaivenes de su vecino del sur. Al mismo tiempo, el país aplicó silenciosamente límites a la inmigración. Entre enero y abril, el crecimiento poblacional apenas superó las 20,000 personas. La medida buscaba aliviar la presión sobre los alquileres, pero los economistas advierten que sin un aumento significativo de la oferta, el desequilibrio persistirá. De hecho, 1/3 de los arrendatarios ya afirma que el costo de la vivienda es inasumible y vive con el temor constante a ser desalojado. ¿Puede una desaceleración demográfica resolver un déficit tan estructural? Es una historia larga y los ciudadanos aún esperan movimientos claros del gobierno. La elección federal de abril de 2025 llevó la vivienda y el documental al centro del debate nacional. Todos los grandes partidos y partidos liberales conservadores, NDP y Verdes prometieron medidas específicas, protección a inquilinos, garantías contra desalojos e inversiones para una asequibilidad profunda. Sin embargo, la confianza pública está en mínimos. Cerca de 2/3 de los canadienses sostienen que ningún nivel de gobierno hace lo suficiente. Para muchos las promesas suenan a cambio, pero se traducen en migajas. Aún más complejo resulta el panorama político interno. Provincias del oeste como Alberta alimentan sentimientos separatistas en parte por el descontento con las políticas federales sobre clima y control económico. Con agravios regionales en aumento, lograr una cooperación pancanadiense en reformas de vivienda parece cuesta arriba, especialmente cuando Ottawa es percibida como favorecedora de ciertas regiones sobre otras.
En el Frente Legislativo, Canadá intentó medidas audaces. La Affordable Housing and Groceries Act eliminó temporalmente el GST en los nuevos desarrollos de alquiler hasta 2030 con el objetivo de movilizar miles de millones en inversión privada. Paralelamente, en Columbia Británica, el gobierno de David Eby aprobó reformas de zonificación históricas, eliminación de la obligatoriedad de viviendas unifamiliares e impulso a la densidad en torno al transporte público. No obstante, la implementación llevará tiempo y la brecha en la asequibilidad sigue siendo de las más profundas en el mundo desarrollado. ¿Qué se necesita para lograr avances reales? ¿Conseguirá Canadá finalmente una cooperación genuina entre federación y provincias? ¿O la polarización política dejará a cientos de miles de personas sin techo? Tras recorrer con mi cámara ciudades de Ottawa a Edmonton, puedo asegurar que los vecindarios están más divididos que nunca. Ya no se trata de informes técnicos archivados, son personas reales durmiendo a la intemperie, preguntándose qué promesa será la primera en llegar hasta ellas ya. Al analizar la crisis de las personas sin hogar, resulta imposible ignorar la estrecha relación entre salud mental y consumo de sustancias. En Canadá, aproximadamente el 53% de quienes viven en situación de calle reconocen sufrir problemas de salud mental que van desde la ansiedad y la depresión hasta trastornos vinculados al trauma. Del mismo modo, cerca del 45% recurre al consumo de drogas, no como un estilo de vida elegido, sino como un mecanismo desesperado para sobrellevar la exclusión social y la dureza de la calle. Esta compleja intersección se conoce como diagnóstico dual, donde ambas condiciones se refuerzan mutuamente y generan un círculo difícil de romper. Ante este escenario, el gobierno canadiense ha optado por un enfoque de reducción de daños en marcado contraste con los modelos punitivos que suelen aparecer en casos de documental. Una de las estrategias más discutidas es el programa de suministro más seguro que ofrece alternativas farmacéuticas a drogas callejeras como el fentanilo. En lugar de obligar a las personas a soportar un síndrome de abstinencia doloroso o depender de sustancias ilícitas de origen incierto y altamente tóxico, los profesionales de salud administran dosis controladas de hidromorfona y otros medicamentos bajo estricta supervisión clínica. El objetivo es estabilizar al paciente y a partir de allí facilitar el acceso a tratamientos y apoyos más amplios. Aunque polémico, este enfoque ha reducido las visitas a las salas de urgencias y ha generado nuevos puntos de contacto para intervenciones mayores que incluyen derivaciones a viviendas estables, servicios de salud mental y programas de apoyo entre pares. Paralelamente, Canadá continúa ampliando el modelo Housing First, que coloca la vivienda como base indispensable para la recuperación. Los programas en Ontario y Alberta muestran que más del 70% de los participantes se mantienen alojados tras 2 años, con mejoras significativas en su bienestar conductual y una notable disminución de la presión sobre los sistemas de emergencia. Al tratar la adicción no como un delito, sino como una condición de salud, Canadá está forjando un camino más compasivo y en muchos aspectos más eficaz. La pregunta de fondo es inevitable: ¿qué significa realmente apoyar la recuperación en una sociedad que aún lucha por dar techo a sus ciudadanos más vulnerables? La educación sigue siendo un pilar decisivo. Las campañas de sensibilización, el trabajo comunitario y las redes de apoyo entre pares ayudan a desterrar el estigma asociado a vivir sin un hogar. En Calgary, una nueva unidad móvil de salud mental ha realizado más de 4,000 visitas de servicio desde su puesta en marcha a finales de 2023, acercándose directamente a personas en refugios y campamentos.
El gobierno federal de Canadá ha destinado más de $200 millones a programas específicos de salud mental en los centros urbanos más golpeados por la falta de vivienda, y las provincias están igualando esa inversión con recursos propios. No obstante, el verdadero éxito dependerá de la capacidad de integración. Vivienda, servicios de adicciones, atención psicológica y capacitación laboral deben funcionar como un engranaje, no como piezas aisladas. Un estudio reciente revela que cuando el apoyo vocacional se incorpora a los programas Housing First, las tasas de empleo entre los participantes aumentan cerca de un 30% en tan solo un año. Este modelo integral no solo reduce la reincidencia en la falta de vivienda, sino que también fortalece la resiliencia social y comunitaria en su conjunto. En esta sección hemos explorado cómo Canadá enfrenta el reto del consumo y la salud mental dentro de su crisis habitacional. En la siguiente parte del documental pondremos estos esfuerzos en contraste con las respuestas desplegadas en Nueva York, Los Ángeles y Kensington. Vancouver ha sido considerada durante mucho tiempo como la ciudad más progresista y compasiva de Canadá en materia de servicios sociales. Su clima, el acceso a fondos públicos y una infraestructura sólida de reducción de daños la han convertido en un imán para quienes buscan apoyo mientras atraviesan situaciones de calle. Sin embargo, esa misma reputación ha generado una paradoja. Cuanto más invierte Vancouver, más se saturan sus calles con una demanda que no deja de crecer. A comienzos de 2025, la ciudad registraba más de 4.800 personas sin vivienda, una cifra que no ha dejado de aumentar en los últimos 5 años a pesar de cientos de millones de dólares en nuevas inversiones. El Downtown East Side, considerado el epicentro simbólico de la crisis de vivienda y adicciones, se extiende hoy por varias manzanas repletas de carpas, refugios improvisados y un ecosistema complejo de trabajadores sociales, policía, apoyo comunitario y pobreza visible. La ciudad ha adoptado el modelo Housing First y políticas de reducción de daños, incluyendo programas de suministro seguro y centros de consumo supervisado. Pero los críticos sostienen que estas medidas carecen de equilibrio, pues se concentran más en la supervivencia inmediata que en la rehabilitación o reintegración a largo plazo. Otros señalan que las restricciones de zonificación y los retrasos en la construcción son barreras decisivas para aumentar la oferta de vivienda asequible. En muchos sentidos, Vancouver refleja el dilema nacional de Canadá, una ciudad bien intencionada atrapada entre y sin la maquinaria de la burocracia, la resistencia social y las presiones económicas. Si miramos hacia el sur, Nueva York ofrece una historia diferente, aunque con matices familiares. Con más de 8 millones de habitantes, la ciudad reportó en 2024 más de 88,000 personas sin hogar, tanto en refugios como en la calle. A diferencia de Vancouver, Nueva York reconoce por ley el derecho a refugio, lo que obliga a proporcionar alojamiento de emergencia a toda persona que lo solicite. Sobre el papel parece una medida humanitaria. En la práctica ha desbordado el sistema, agravado por la llegada reciente de migrantes y solicitantes de asilo. El sistema de albergues ha superado con creces su capacidad, forzando a la ciudad a convertir hoteles, gimnasios y edificios de oficinas en alojamientos temporales. Aún así, la crisis en Nueva York es menos visible. Hay menos campamentos en Manhattan que en Vancouver, en gran parte por políticas agresivas de control y reubicación. El costo de esta estrategia es evidente: más personas bajo techo por la noche, pero menos acceso a servicios integrales de largo plazo. Al igual que Vancouver, la ciudad enfrenta déficits de vivienda, problemas de salud mental y servicios saturados. Sin embargo, el relato público suele reducir el fenómeno a un asunto logístico, donde colocar a la gente en lugar de cuestionarse cómo apoyarlos de verdad. Después está Los Ángeles, la cara más visible del documental. Aquí la crisis es extensa, compleja y profundamente enraizada en el tejido urbano. Skid Row sigue siendo el ejemplo más notorio. Más de 3,000 personas sobreviven en estas 50 manzanas, aunque la falta de vivienda toca cada rincón de la ciudad. En total, el condado de Los Ángeles contabilizó en 2024 más de 75,000 personas sin hogar. A diferencia de Nueva York, no existe un derecho legal a refugio.
La ciudad ha recurrido a equipos de alcance comunitario, vales de vivienda temporales y programas administrados por organizaciones sin fines de lucro. Los resultados han sido dispares. El mayor obstáculo en Los Ángeles es el costo de la vivienda. La renta media supera los $2.800 mensuales, mientras que los empleos de salario mínimo apenas alcanzan para un pequeño apartamento. Pese a la aprobación de miles de millones en bonos y medidas estatales como la proposición Achachachiche, los tiempos de construcción son desesperadamente lentos. Además, las batallas legales sobre las prohibiciones de acampar en espacios públicos han polarizado la política local, enfrentando a residentes que reclaman calles limpias con defensores que piden más compasión. Finalmente, Kensington, un barrio de Filadelfia Norte, que se ha convertido en sinónimo de adicción visible en Estados Unidos. A diferencia de Los Ángeles o Nueva York, Kensington no es una crisis de toda la ciudad, sino una concentrada. Durante décadas ha sufrido abandono estructural, pobreza y narcotráfico. Con la irrupción de opioides sintéticos como el fentanilo, el número de personas consumiendo en espacios públicos creció de manera dramática. Algunas zonas de Kensington se asemejan hoy a escenas de consumo al aire libre, con refugios limitados y programas de asistencia sin financiación suficiente. El barrio es una advertencia no solo sobre drogas, sino sobre lo que ocurre cuando el deterioro estructural se ignora demasiado tiempo. Existen intercambios de jeringas y centros comunitarios, pero la respuesta es fragmentada. El apoyo federal o estatal es mínimo frente a las grandes ciudades. Y a diferencia de los debates en Canadá o Los Ángeles entre Housing First y sanciones, Kensington vive en un vacío político donde ninguna solución prevalece y la confianza entre autoridades y vecinos es casi inexistente. En las cuatro realidades, Vancouver, Nueva York, Los Ángeles y Kensington, las causas son distintas, pero los desenlaces humanos son sorprendentemente similares. La falta de vivienda asequible, los traumas no tratados, la desigualdad económica y la voluntad política cambiante se entrecruzan en patrones que resisten respuestas simples. La gran pregunta es si ciudades con miles de millones en recursos y décadas de ensayos aún no han resuelto el problema. ¿Qué hará falta para que algún lugar, incluido Canadá, logre hacerlo bien? En las conversaciones públicas sobre la falta de vivienda, la seguridad aparece como un tema recurrente. A veces se aborda con reflexión, pero en muchas ocasiones con suposiciones demasiado simplistas. En Vancouver, como en tantas otras ciudades, crece el debate. ¿Son realmente las personas sin hogar las responsables del aumento de la criminalidad o la relación es mucho más compleja? La realidad es clara: la mayoría de quienes experimentan la falta de vivienda no son autores de delitos, sino víctimas frecuentes de ellos. Sin embargo, la preocupación ciudadana suele centrarse en lo visible: daños a la propiedad, consumo de drogas en espacios abiertos o situaciones tensas en áreas urbanas concurridas. En 2024, el Departamento de Policía de Vancouver informó de un aumento del 17% en los reportes relacionados con la falta de vivienda. Pero al examinar los datos con más detalle, se descubre que la gran mayoría de estos incidentes no fueron violentos, sino vinculados a quejas por ruido o disputas en campamentos improvisados. Esto plantea una pregunta clave: ¿no estaremos llamando crimen a lo que en realidad son síntomas visibles de pobreza y ausencia de apoyo social? Vecindarios cercanos al Downtown East Side han expresado inquietudes legítimas sobre la seguridad. Mientras los comerciantes piden una aplicación más estricta de la ley, los grupos de defensa abogan por más programas de acercamiento en lugar de redadas.
La estrategia municipal en los últimos años ha tratado de equilibrar ambas posturas aumentando la presencia de trabajadores sociales y profesionales de la salud junto con la policía. Al mismo tiempo se están probando nuevos enfoques a través de programas piloto. Vancouver ha impulsado equipos comunitarios de desescalada independientes de las fuerzas de seguridad y formados específicamente para reducir tensiones sin recurrir a la confrontación. Las primeras evaluaciones son alentadoras: menos arrestos, más derivaciones voluntarias a tratamiento y una mayor confianza pública. ¿Qué pasaría si entendiéramos la seguridad no solo como un asunto de control policial, sino como un tema de acceso a servicios, a cuidados y a espacios dignos? En Vancouver, la respuesta parece estar en este cambio hacia una respuesta comunitaria integrada más que en los viejos modelos de castigo. Una diferencia sutil pero esencial que cuestiona nuestra visión del orden público dentro del marco del documental sobre la inseguridad habitacional. La crisis de personas sin hogar en Canadá ya no es un problema aislado que afecte únicamente a unas pocas calles urbanas. Se ha convertido en un desafío nacional que refleja transformaciones económicas, políticas y sociales mucho más amplias. Si bien las comparaciones con ciudades que atraviesan crisis graves, como se retrata en el documental, pueden aportar perspectiva, también deberían interpretarse como una advertencia clara. Lo que comienza con el aumento del alquiler y la falta de atención a la salud mental puede convertirse, si no se aborda a tiempo, en una disfunción estructural profundamente arraigada. Canadá todavía dispone de herramientas valiosas, un sistema de salud pública, una infraestructura social sólida y una ciudadanía que en su mayoría respalda soluciones compasivas. Sin embargo, sin coordinación, sin sentido de urgencia y sin innovación real, esas herramientas podrían resultar insuficientes. La pregunta clave es si Canadá elegirá actuar antes de que el problema alcance una magnitud imposible de contener. Porque al final, la verdadera medida del éxito de un país no está en cómo trata a sus ciudadanos más ricos, sino en cómo protege a quienes menos tienen. El momento de actuar con claridad y con compasión es ahora,